momento. Buenos días, mi nombre es Laura Bautista, ya con algunas personas de pronto me han escuchado por ahí en las primeras reuniones que tuvimos de presentación. El día de hoy voy a brindarles el taller sobre el uso del manual gráfico de Somos Enlace y algunos tips que quiero compartir con ustedes. Y bueno, para empezar, vamos a hacer una pequeña actividad, pues para poder conocer un poco como cuáles son nuestros conocimientos sobre diseño básico para empezar. Así que yo les voy a compartir aquí por el chat, vamos a realizar esta primera actividad a través de Menti. Quienes no tengan la oportunidad o la opción de poderse conectar a Menti pueden enviar su respuesta acá por el chat mismo para que pues lo leamos. Y Miguel, te agradezco si me puedes ahí colaborar pues con la lectura de estos comentarios y pues para que podamos también pues conocer la opinión de todas las personas. ¿Listo? Entonces, para que porfa nos vayamos conectando en menti.com con el código que ahí les suministro, para que porfa vayamos diligenciando la primera pregunta. Voy a compartir mi pantalla. Y porfa me indican si la ven. ¿Listo? Entonces, bueno, para empezar esta primera actividad, esta primera pregunta, ya veo que algunas personas ya han contestado. Me gustaría que me contaran en una palabra para ustedes qué es el diseño. Básicamente, ¿qué consideran que puede ser el diseño? Algunas personas, pues, he visto que han comentado que es innovación, otras personas que es creatividad, otras personas que es creación. Les recuerdo que, pues, si no pueden ingresar a Menti, pueden hacerlo a través del chat de la llamada. Entonces, ahí vamos revisando, porfa, para que me escriban en... Dime, bueno, Miguel. perdón. No, sí, ya estamos viendo tu pantalla, ahí ya para confirmarte, y también en el chat ya hay unas palabras. Estefanía de la Vox Populi nos dice creatividad, Wendy nos dice que diseño es creación. Entonces, bueno, sin embargo, aquí vamos a recibir los comentarios, pero quienes tengan acceso de pronto desde el computador, así como nos decía Laura ahorita, es ingresar ahí al portal menti.com, ahí les va a pedir un código que es 8286628, aquí nuevamente lo voy a poner en el chat, y ahí les va a aparecer automáticamente esta pregunta. Ahí pueden participar en la plataforma o aquí, pues nuevamente en el chat, yo leeré sus comentarios. Entonces ya, Laura. Listo, gracias Miguel. Bueno, aquí vamos viendo que ya varias personas han venido contestando y me parece muy interesante que hay varias personas que han escrito palabras diferentes, pero que están muy relacionadas en el tema de la creación, en el tema de la creatividad, de la innovación, de la comunicación. Es muy importante este término de cómo el diseño está muy relacionado con cómo comunicamos nuestras ideas. Está muy relacionado en la forma en cómo innovamos en nuestras piezas gráficas para llevar una idea a las personas que querramos, ya sea nuestra audiencia, ya sea a un grupo específico, incluso de nuestra misma comunidad, nuestra familia. Hay una cantidad de personas a las cuales podemos llegar con estos productos y piezas que estemos creando. A ver, veamos si hay alguna otra palabra. Comunicación de ideas, interesante, creación de ideas, crear. Veamos a ver si aquí en el chat. Percepción, conceptualizar, armar una idea. Entonces, me parece muy interesante, ya que pues estoy viendo que pues todas las personas que hasta el momento han compartido su palabra en relación con el diseño están todas muy relacionadas. No es como el diseño no se puede definir en una sola palabra, es la construcción de todos estos significados que todos hemos venido aquí pues aportando. Entonces, bueno, me parece interesante para que tengamos en cuenta y muy presente estos conceptos que aquí hemos venido anotando en cuestión de innovación, en cuestión de creación, de estética, que es algo bastante importante, de la comunicación, la imaginación y la conceptualización de las ideas. ¿Listo?
Entonces, aquí, bueno, podemos terminar este primer ejercicio para que poco a poco vayamos comprendiendo un poco en qué consiste el diseño. El diseño, ahorita les voy a explicar un poco que hay muchos tipos de diseño, pero el que hoy puntualmente vamos a venir a trabajar es el diseño gráfico. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Porfa, me indican si de pronto en Menti les permite. Si no, entonces pueden igualmente hacerlo a través del chat. ¿Cuáles consideran ustedes que son los componentes o los elementos que componen un diseño o una pieza gráfica? Entonces les voy a poner un ejemplo para de pronto que podamos ubicarnos un poco mejor. Entonces, cuando ustedes han desarrollado las piezas hasta el momento de Somos Enlace, una pieza gráfica, una infografía, ¿qué tiene? Entonces, por ejemplo, tiene texto, tiene, por ejemplo, una imagen, tiene, por ejemplo, un color. Entonces, vayan pensando cómo dentro de esas piezas que ustedes han venido creando, qué elementos hay dentro de esa pieza gráfica, dentro de ese diseño. Entonces, aquí vamos viendo que algunas personas dicen que, que hay concepto, que hay población, que hay un mensaje. Vamos viendo que hay gente que dice que hay gráficos, que hay texto, que hay colores, que hay información, que hay originalidad. Eso es bastante también interesante. El tema también de la originalidad parte mucho también de quién está creando esa idea y plasmando esa idea. Y la originalidad es algo importante porque eso nos permite como dar ese toque personal a las piezas que estamos creando, independientemente que estemos trabajando bajo un manual gráfico. Un manual gráfico no es un limitante, sino por el contrario, es un facilitador para tener una identidad base de dónde partir, pero de ahí en adelante nosotros tenemos la libertad de poder crear gráficos, ilustraciones, hacer manejo de fotografías. Entonces, es importante que los elementos que componen una pieza o un diseño gráfico son estos aspectos como bien mencionábamos los colores. A ver, veamos si hay alguien más. El logo, dice Dana, la imagen, la tipografía, es muy importante, Carmen, gracias por ese aporte. La tipografía, que me doy cuenta que de pronto aquí no habíamos contemplado, pero evidentemente la tipografía es algo fundamental e importante dentro del diseño que estemos desarrollando, ¿listo? Entonces aquí nos estamos dando también una noción de cómo se compone una pieza y esto pues gracias a todas las personas que nos han aquí aportado con sus palabras y sus conceptos, porque esto me va a permitir dar el siguiente paso a nuestro taller y será pues nuestra presentación. Entonces veo que ya muchas más personas están agregando sus palabras o conceptos o elementos que consideran hace parte de una pieza gráfica. ¿Listo? Entonces, nuevamente tengamos muy presente estas cositas que mencionamos porque también están mencionadas dentro de la presentación que tengo preparada para ustedes hoy. ¿Listo? Entonces, para empezar, muchas gracias nuevamente por sus aportes. Esto nos permite empezar a ubicarnos un poco sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, bueno, básicamente el objetivo de la sesión de hoy es conocer un poco como esos conceptos básicos de composición, de ilustración, de teoría del color, y esto para poder también desarrollar estos conceptos y aplicarlos de una forma gráfica, porque entendemos que hay una producción audiovisual, hay una producción radial, pero estos son otros tipos digamos, de producción, como bien mencionaba, pero ya tienen otros componentes que de pronto la producción gráfica pues no tiene, en el aspecto del sonido, en el aspecto de la animación, ¿listo? Entonces, el día de hoy vamos a aplicar y a conocer los conceptos de manera gráfica para que asimismo pues podamos desarrollar una propuesta gráfica atractiva y llamativa para la historia o información que estemos brindando bajo, digamos, esa identidad básica que tenemos en estos momentos y sobre la cual estamos manejando, que es la de Somos Enlace. ¿Listo? Si tienen alguna duda o inquietud, porfa, van levantando la manito y Miguel, porfa, agradezco mucho que me puedas colaborar para yo irles solucionando. ¿Listo? ¿Cuál va a ser como ese temario que vamos a tener? Un poco es como qué es el diseño, la psicología del color, la tipografía en el diseño y de pronto como esta aplicación de estos conceptos
digamos, ya sea en este caso como una pieza gráfica que puede pues complementarse con otro tipo de productos audiovisuales y sonoros. Y pues voy a presentarles un pequeño ejercicio de cómo aplicar estos conceptos en una herramienta digital que la idea es que todos podamos irla desarrollando en el momento que yo también les voy mostrando para que vayan pues comprendiendo también un poco cómo aplicar estos conceptos dentro de la herramienta. Les aviso, la herramienta que voy a trabajar el día de hoy va a ser PowerPoint, ya que pues la mayoría de las personas que de pronto estamos aquí presentes, de pronto tenemos más facilidad de acceder a él que de pronto a través de incluso una plataforma como Canva, que se necesita internet y de pronto pues no podamos hacer uso de ella todo el tiempo, ¿listo? Entonces, para que nos vayamos preparando, alistando la herramienta que se llama PowerPoint, para que ahorita vayamos a desarrollar nuestra actividad, ¿listo? Entonces, como ahorita yo les había mencionado, ¿qué es el diseño? Entonces, para darles como ese tip conceptual, la palabra diseño, pues originalmente nace, digamos que de un término, por decirlo así, italiano, en donde se dice que es como un boceto o un bosquejo que se realiza, pues ya sea, inicialmente nosotros contemplamos el diseño y el diseño parte de un pensamiento, de una idea, y que a partir de eso nosotros lo que hacemos es representarlo a través de ya una construcción gráfica o una composición gráfica. Ya puede ser en este caso, nosotros lo vamos a hacer a modo virtual, digamos a modo digital, con una herramienta, pero incluso el diseño anteriormente, por ejemplo, en muchos casos en la publicidad lo hacían pues a través de esos flyers o de eso, sí, como de esas impresiones o, por decirlo así, dibujos o ilustraciones que creaban para promocionar algún tipo de producto. ¿Listo? Entonces anteriormente lo hacían con pinceles, lo hacían con lápices, lo hacían con pinturas, con bastante tipo de materiales orgánicos, pero en este caso el diseño que nosotros vamos a manejar va a ser exclusivamente digital. Pero no hay que perder de vista que el diseño también se puede aplicar de manera análoga, que puede ser a través de papel y de otro tipo de materiales que nos sirven y pueden ser perfectamente llamados diseños o ilustraciones o productos gráficos. ¿Listo? Como yo bien ahorita les pregunté en la segunda diapositiva es cuáles son esos componentes que tiene el diseño. Y es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que el diseño es una pieza, pues como una unidad, esta unidad, como muchas cosas, se descompone en otros aspectos. Aquí pongo 4 principalmente, pero es importante también que hay otros tipos como puede ser la ilustración, como puede ser la imagen, pero unos 4 básicos que hoy les voy a compartir es el color, la tipografía, la distribución de los elementos que pongamos en el diseño dentro del espacio y la proporción que es importante que tengamos en cuenta en el momento de desarrollar una pieza y más adelante les voy a explicar con detalle cada una de ellas. Es importante que tengamos en cuenta que todos los objetos que usamos y vemos tiene diseño, ¿sí? Entonces, cosas incluso que de pronto el computador tiene diseño, el celular tiene diseño, nuestra ropa, la ropa que tenemos puesta tiene un diseño. Entonces, como que muchas de las cosas que nos rodean y ahorita incluso podemos hacer el ejercicio en este preciso momento de mirar a nuestro alrededor y ver que muchas de las cosas que tenemos en este momento tienen diseño, incluso la misma naturaleza tiene un diseño propio, los árboles con sus texturas, con sus formas, las montañas, el mar, todo, absolutamente todo tiene un diseño, ¿listo? Ya que algunas cosas son un diseño natural y hay otras cosas que ya es un diseño que parte, pues, como tal, del pensamiento humano, ¿listo? Entonces, bueno, ¿están escuchando bien? O bueno, me confirman porfa si están teniendo buen audio o podemos continuar. ¿Listo? Entonces, Sí, Lau, creo que más bien soy yo el de la conexión. Creo que soy yo. Me escucho listo. entrecortado. Y en Bueno, este entonces, momento hay 30 personas en sala, ¿vale? listo, perfecto. Bueno,
Entonces voy a hablar un poquito más lento para que pues de pronto no se nos vaya a perder la idea. Entonces vamos a empezar con uno de esos conceptos o elementos básicos que compone una pieza gráfica y es el color. ¿Listo? Es importante que identifiquemos que dentro de la gran gama de colores que tenemos, hay dos divisiones base dentro de la paleta de colores, que por un lado son los colores cálidos y por otro lado son los colores fríos. Y es importante y me gustaría aquí hacer la pregunta para que ustedes me contestaran. Dentro de los colores que utilizamos dentro de Somos Enlace, dentro del logo, ahorita si quieren pueden revisar en este preciso momento alguna de las piezas que hayan desarrollado o el manual. ¿Cuáles ustedes creen que son los colores que tiene la identidad de Somos Enlace? ¿Son colores cálidos, colores fríos o son los dos tipos de colores, tanto colores cálidos como colores fríos? Entonces ahí, porfa, les voy leyendo acá en el chat. ¿Cuál consideran ustedes que son los tipos de colores que tiene la identidad de Somos Enlace? ¿Son colores cálidos y colores fríos o ambos? Entonces estoy viendo que ambos, listo, los dos tipos, exactamente. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la mayoría de personas están indicando que son los dos tipos de colores, tanto colores cálidos como colores fríos, y efectivamente es así. Aquí voy a ir rápidamente a la página y aquí nos podemos dar cuenta que dentro del logo tenemos el color azul, el color verde, el amarillo y el naranja. Entonces aquí, efectivamente, dentro de los colores cálidos de Somos Enlace está el amarillo y el naranja, y dentro de los colores fríos está el azul y el verde. Entonces ahí es importante que, me parece también importante mencionarles que cuando nosotros estábamos construyendo la identidad de Somos Enlace, queríamos precisamente representar también la variedad y la diversidad de identidades y de colores que pues en estos momentos pueden representar todas las personas que hacemos parte, medios y departamentos que hacemos parte de esta estrategia. Entonces es importante que entendamos que cuando estamos proponiendo una identidad gráfica, todo parte también a partir de una intencionalidad, y en este caso esto era lo que queríamos representar. Por un lado, los colores cálidos son los colores del fuego, del amor apasionado, que están representados en los atardeceres, en algunos casos en las hojas del otoño, y muchas veces como que parecen que se aproximan muchas veces a nosotros quienes los vemos por encima, por ejemplo, de otros colores, porque nos hacen sentir también una sensación térmica como de cercanía, de intimidad, de energía y de calidez. Entonces, por un lado, eso es lo que nos está representando en este caso toda la diversidad de medios y organizaciones que hace parte de Somos Enlace. Y por otro lado, también es importante reconocer que esos tonos fríos pues también están dentro de la tonalidad desde el azul al verde, y además pues también como los morados, sino que en este caso no lo estamos utilizando y más adelante se van a dar cuenta por qué. Cuanto más azul tenga un color, significa que es mucho más frío, y pues los colores fríos también están relacionados con los tonos del invierno, también en relación con los páramos, con el tono de la noche, de los mares, y pues también de los lagos, que pues de la inmensidad también y diversidad que tenemos acá en Colombia. Entonces es interesante también conocer por qué surgió y nació los colores de Somos Enlace. Dentro de los atributos del color y en la teoría del color, hay tres aspectos base o importantes de reconocer en el momento que estamos identificando un color. Dentro de estos encontramos el tono, la luminosidad y la saturación. ¿Listo? Entonces, dentro de esos atributos, ¿qué es el tono? Entonces, para que ustedes ya, cuando les pregunten cómo identificar estos tres tipos de atributos del color. Por un lado, el tono, que pues también puede ser llamado como croma o matiz, es el color en sí mismo, ¿sí? Entonces, el tono es el tono verde, tono azul, tono amarillo, tono rojo, morado o café. Entonces, para que nos quede claro, el tono es el color en sí mismo, es decir, no es
no es como la luminosidad, que es la luz en sí, sino el color en sí, color verde, color azul, color turquesa, entonces es en sí. ¿Cuál es la tonalidad? La tonalidad es el color en sí mismo. ¿Listo? Por otro lado, la luminosidad es algo diferente. ¿Por qué? Porque es que la luminosidad es lo que representa la intensidad de luz o de blanco que tiene un color. Entonces, entre más cercano esté al blanco, significa que es un color luminoso. Y entre más cercano esté al negro, significa pues que es un color menos luminoso. Por eso es importante, pues acá tenemos un ejemplo de cómo podemos manejar la luminosidad del color a partir de un solo tono. ¿Sí? Entonces es un color, por ejemplo, el azul, y vamos a manejar la luminosidad de ese azul pasando por las diferentes fases de blanco, pasando de un azul muy claro a un azul muy oscuro. ¿Listo? Entonces, cuando nos pregunten como la luminosidad de un color representa la cantidad de blanco que tiene en su composición. Este es otro de los atributos que tenemos dentro del color. Y finalmente tenemos la saturación. ¿Qué es la saturación? Es básicamente la pureza que tiene ese color. Entonces, no sé si ustedes alguna vez cuando están editando alguna fotografía y están utilizando la saturación, cuando lo ponen mucho más saturado, significa que están llegando al punto máximo de pureza de ese color, es decir, que se está viendo demasiado como evidente, entonces es un azul o un rojo demasiado marcado, o es un amarillo que ya definitivamente uno ve que eso es un amarillo, mientras que cuando ustedes juegan y le van quitando la saturación a una fotografía, por ejemplo, se van dando cuenta que se va convirtiendo en grisáceo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que le están metiendo una concentración de gris a ese color y por lo tanto está perdiendo su pureza. Entonces, cuando ustedes vean, y acá también pongo el ejemplo, de un rojo, aquí la primera acción es un rojo puro, es decir, que, no está que está sumamente saturado. Y por otro lado, aquí estamos viendo cómo se le está metiendo una cantidad de gris hasta que ya llega un punto en que está desaturado y pues está en una tonalidad gris. Entonces, ahí igual también como que para que podamos empezar a detallarnos de ese tipo de cosas cuando estamos manejando con fotografías o incluso con los mismos colores dentro de nuestras composiciones. Y es que la idea, principalmente cuando estamos desarrollando piezas gráficas, es que tratemos de manejar los colores lo más puro posibles para que también genere la percepción de vida dentro de las piezas que estamos desarrollando. ¿Listo? Y en este caso, pues con los colores de Somos Enlace. ¿Listo? Aquí lo que les voy a dar son 3 claves para hacer un buen uso del color. Y es importante que tengan en cuenta eso para aquí en adelante puedan aplicar esto de la mejor manera en las piezas que desarrollen. Y es, por un lado, procuren siempre hacer una combinación que sea sencilla y amena. De esto, pues también es importante porque se debe encontrar un equilibrio dentro de la combinación de colores que estamos utilizando. Entonces, pues eso también es importante en la medida que sea sencilla. Y aquí pongo, por ejemplo, el ejemplo del cuadro del arco iris, es que a veces si tratamos de utilizar muchos colores dentro de una pieza puede terminar incluso muy cargada y pues que la información que nosotros queremos brindar pues no resulte pues lo más clara posible y amena a la vista de las personas. Entonces, por eso aquí les ponían el ejemplo del arco iris y del texto en negro, es porque nos damos cuenta que ahí no hay lectura. Y una de las cosas más importantes en todas las piezas que desarrollemos es que haya una buena lectura de la información que estamos brindando. Si en algún momento nosotros queremos utilizar varios colores, de pronto 3 colores dentro de la pieza, es importante que siempre tratemos de utilizar bloques. ¿Para qué? Para que esto nos permita generar un contraste. ¿Qué es el contraste? El contraste es como el claro oscuro, por decirlo así. Y es que si nos damos cuenta, y es importante, es que cuando tratemos de hacer una mezcla, tratemos de hacer la combinación entre colores cálidos y colores oscuros. Entonces puede ser un color oscuro de fondo y un color claro en el texto.
porque si utilizamos, por ejemplo, dos tipos de colores fríos, en este caso, nos damos cuenta que no hay una lectura tan clara como lo puede ser utilizando el azul y el naranja, ¿sí? Entonces acá nos damos cuenta, en este primer ejemplo, que estamos utilizando el negro y el azul, y no es tan clara la lectura como si lo utilizáramos el azul con el naranja. Entonces es importante, sumamente importante, que si nosotros aplicamos este tema del contraste, eso, créanme, y les garantizo que ya sus piezas van a tener como un gran detalle y también incluso como una aplicación profesional del trabajo que estamos desarrollando. Entonces, incluso miren como aquí en esta diapositiva yo apliqué este tema del contraste en nuestro titular del slide, donde dice 3 claves para hacer un buen uso del color, donde yo utilicé un color frío de fondo, que es el azul, y utilicé 2 colores cálidos en los textos, que es lo que representa un buen contraste. ¿Por qué? Porque es una buena lectura. Si yo hubiera utilizado un azul, probablemente hubiera sido más difícil pues la lectura en este caso. ¿Listo? Importante pues también que los colores que estemos utilizando están asociados a la historia o a la información que estamos contando. Y esto también está relacionado un poco con la psicología del color, ¿sí? ¿Cuáles son los colores que nos generan cierto tipo de emociones? ¿Listo? Entonces, es importante, y hay una teoría en la que se supone que la psicología del color se encarga de investigar de qué manera los colores nos afectan y cómo precisamente los colores pueden afectar nuestra percepción respecto a algo, alterar nuestros sentidos, emocionarnos o por el contrario generarnos una sensación de tristeza, de cuidado, de calma. ¿Listo? Entonces aquí les traigo unos ejemplos de lo que representa cada uno de los colores y psicológicamente qué puede representar en nosotros. Por un lado, el morado está asociado al lujo, a la realeza, a la sabiduría y a la espiritualidad. Entonces muchas veces podemos ver las piezas de pronto, no sé, puede ser de algunas iglesias o incluso de algunos eventos que son como exclusivos, tienden a utilizar este tipo de colores. Por otro lado, el azul representa el profesionalismo, presenta la integridad, la calma y la seriedad. El amarillo representa la calidez, la amabilidad, la positividad y la alegría. El rojo representa la pasión, el dinamismo, la energía y el peligro. El naranja representa la innovación, la modernidad, la juventud y la diversión. El verde representa la naturaleza, la ética, el crecimiento y la frescura. El negro representa el poder, la sofisticación, el prestigio y la atemporalidad. Es muy importante. El negro y el blanco siempre van a ser colores que nunca, por decirlo así, van a pasar de moda, ¿sí? Estos colores siempre funcionan bien para ser complementados con otros colores y a lo largo de muchos años estos colores como que no han dejado de usarse. Por otro lado, el blanco representa la pureza, la limpieza, la sencillez y la suavidad. Entonces, utilizando el blanco como ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, en los supermercados toda la sección o en las tiendas, la sección de aseo, vemos que la mayoría de los productos están con envases blancos, las etiquetas pueden tener muy claro el color blanco mezclado de pronto con el azul que representa la integridad de las personas, como el cuidado. Entonces es importante también cómo este tipo de colores, cuando incluso se están pensando en productos, cuando se están pensando en piezas, los colores no salen de la nada y es algo que siempre es importante que lo tengamos en cuenta en el momento que estamos desarrollando alguna pieza. Y es que la selección de un color está, o sea, todo lo que está puesto en una pieza es por algo, nada está por casualidad, todo tiene una intención. Y el color en el diseño también está desarrollado bajo una intencionalidad. Entonces me gustaría, aquí por los comentarios, de acuerdo a lo que les acabo de dar, por ejemplo, dentro del morado que yo había mencionado, esta primera pieza
qué es el concepto que ustedes consideran que representa, ¿listo? Dentro de los que, entonces vamos a empezar con esta primera pieza en morado y que me definan en una palabra qué creen que esta pieza de morado representa en una sola palabra. ¿Listo? Entonces aquí les voy leyendo para que porfa vayamos escribiendo esa pieza que estoy mostrando acá. ¿Qué nos representa? ¿A dónde les lleva? ¿Qué sensación les genera? Se siente, pues podemos ver que es una fiesta de un club, entonces representa poder, dice Francisco. ¿Qué otra cosa creen que representa? Quizá fuerza y elegancia. De pronto le dice que, ¿será que representa alegría como tal? A pesar de que es, pues, es una pieza que se ve que es algo exclusivo, por decirlo así, es una fiesta, pero ¿será que sí representa como tal alegría? Como incluso cuando pensamos, no sé, en el Carnaval de Barranquilla, la mayoría de colores son amarillos, son cálidos. ¿Por qué? Porque eso nos genera cercanía. Este tipo de colores lo que hace es representarnos que es algo exclusivo, como mencionaba acá Diego, representa estilo. Sí, entonces incluso la imagen de la persona que aparece acá es como alguien que se preocupa por todo este tema del diseño, de la moda, de estar como siempre a la tendencia. Y como bien mencionaba Lady, guancha, una fiesta para cierto tipo de personas, eso representa como algún tipo de exclusividad. Y aquí lo que nos podemos dar cuenta es que el morado representa o lujo o realeza, o por otro lado representa sabiduría y espiritualidad. ¿Listo? Vamos acá a tener otro ejemplo que es este, al parecer es una veterinaria, y aquí primordialmente se está utilizando el color azul. Lau, se te fue el audio, no te estamos escuchando. Representa integridad, que representa calma y seriedad. Entonces, en este caso, lo que una veterinaria necesita primordialmente generar en sus usuarios o clientes es que en serio confían en lo que va a hacer esa persona veterinaria con sus mascotas, que las va a cuidar, que va a siempre mantener la integridad de los animales, que no les va a hacer daño. Entonces, miren cómo se va relacionando este concepto, pues con el... ¿Me confirman, porfa, si me escuchan? Ya, ahora sí te escuchamos. Ahorita se fue unos segunditos Listo, el audio, pero ya regresó. listo, gracias. Bueno, entonces, como me estaba mencionando, el azul, lo que quieren representar las personas de la veterinaria es que la gente confíe en ellos. Y eso lo hacen a través de que el azul representa profesionalismo, representa calma, representa integridad. Entonces ahí es importante que nos vayamos dando cuenta, pues, cómo vamos asociando la construcción de nuestra identidad dentro de las piezas que vayamos desarrollando. Aquí preguntan, ¿y los colores para una emisora o una empresa de publicidad? Es importante que eso no, o sea, yo no puedo decir como es que para una agencia tienen que ser estos colores y para una emisora tienen que ser estos colores, porque eso ya también varía de cuáles son las intenciones de esa emisora, ¿sí? Si es una emisora juvenil, entonces puede tener los colores, puede tener el color naranja, pero también si es juventud, pero quiere que represente que es una emisora que es profesional en lo que hace, entonces pueden mezclarlo con el color azul. ¿Listo? Entonces, esto siempre parte del concepto que ustedes quieran manejar dentro de la pieza o el diseño o incluso el logo que quieran construir para su organización. Entonces, miren y fíjense cómo es que los colores que estamos utilizando dentro de Somos Enlace son el azul, el amarillo, el naranja y el verde. Entonces, ¿qué representa? El azul, profesionalismo, integridad, calma y seriedad.
Por otro lado, el amarillo que queremos que, y a pesar de que estamos viviendo esta situación de pandemia, lo que queremos desde la red es también brindar información amable para las personas, de cuidado, de a pesar de lo que estemos pasando, mantenernos igual como positivos ante la situación y pues también de protección con las personas de nuestras comunidades, que queremos también tener una ética también y una responsabilidad con la comunidad con la que estamos trabajando. Y miren que también el naranja está relacionado con la juventud. Y mucha de la gráfica que hemos venido desarrollando en Somos Enlace representa mucho a los niños en relación con la línea de hábitos y aprendizajes. Entonces, para que vayan también comprendiendo que el logo de Somos Enlace nació también a través de unos conceptos que nosotros como red también queríamos transmitir a las audiencias que tenemos. Entonces, es importante que todo parte del concepto y a partir del concepto ustedes pueden empezar a relacionar los colores que quieren utilizar. ¿Listo? Esto por parte del color. Ahora, otro de los componentes es la tipografía. Entonces, como ustedes bien saben, dentro del manual, la tipografía en estos momentos para Somos Enlaces son la Montserrat, que se utiliza para los titulares, la Roboto, Slab, que se utiliza para los textos, y la Oswald, que se utiliza para los subtítulos. Entonces, es importante que tengamos esto presente porque estas son las tipografías que ustedes deben utilizar en las piezas que se desarrollen dentro de Somos Enlace. ¿Sí? No hay que utilizar otro tipo de piezas. ¿Y por qué digo que es importante y es necesario que lo usen? No para decir es que tiene que ser así, sino porque en la medida que todos mantengamos y tratemos de mantener esta unidad, vamos sabiendo, es que esto es de Somos Enlace. Tan solo con la tipografía, mentalmente las personas se van ubicando con los colores, con las ilustraciones. Entonces, por eso siempre es importante, y ustedes se han dado cuenta incluso dentro de grandes empresas o incluso con UNICEF. UNICEF tiene el azul y el azul es algo primordial de la marca. Y entonces cada vez que alguien vea ese color, diga, es que ese color es de UNICEF. Entonces, en este caso, cuando vean estos colores de Somos Enlace y cuando vean la tipografía, es que ya automáticamente las personas se van a referenciar pues que estamos hablando sobre el proyecto. ¿Qué les recomiendo yo en el aspecto del uso de las tipografías? Por un lado, utilicen, y digamos que esto también ustedes pueden aplicarlo en otros aspectos y otros trabajos que desarrollen. Por un lado, no usen máximo más de 3 fuentes dentro de sus piezas. ¿Por qué? Porque es que si utilizamos muchos tipos de letras dentro de las piezas, lo que va a hacer es que se va a sentir como la sensación de que hay como un sancocho de cosas, pero no sabemos y no estamos comprendiendo la identidad de esta pieza que estamos desarrollando. Entonces, si estamos utilizando una tipografía que es tipo, no sé, como tipo script, por decirlo así, que es como, no sé, como puede ser como un graffiti, pero aparte también utilizamos una tipografía que es como para una revista, pero también estamos utilizando una tipografía como la imagen de acá, entonces no estamos generando la sensación también de organización de la marca o del proyecto sobre el cual estamos trabajando. Entonces, por eso siempre es importante tener como un mínimo, un máximo que son de 3 fuentes. Por otro lado, combinen las tipografías sans serif con las serif. Las sans serif son las que tienen como estas terminaciones, como la Roboto. Aquí voy a ampliar, que si se dan cuenta, la Roboto tiene como unos hilitos al final en los bordes de las letras. Eso es una sans serif. ¿Qué es lo que permite la sans serif? Que cuando son textos muy largos, al tener como esas rayitas entre letras, automáticamente y mentalmente genera conexiones entre las palabras y eso permite que sea mucho más fluida la lectura. Por eso es que nosotros proponemos que lo que sean textos los utilicen sobre Roboto Slab y los títulos lo utilicen sobre Montserrat porque en este caso como los titulares no son tan extensos, entonces pueden utilizarse así con este tipo de tipografías. Y es que no se están conectando, pero que igual están generando una fuerza dentro del titular. ¿Listo? Aprovechen la variedad de una sola tipografía. Eso es algo que también es como muy ganador y es en el sentido que, no sé si ustedes se han detallado, que por ejemplo la Montserrat tiene la negrita, tiene la cursiva, tiene la light
o la que es mucho más delgadita. Y si, por ejemplo, ustedes utilizan esa familia del Montserrat con esas 3 variaciones, ya con eso ustedes perfectamente pueden trabajar. Y la pieza les va a quedar bastante bien. ¿Listo? Por otro lado, es la legibilidad. Siempre busquen que el texto que están utilizando sea legible, o sea, que la gente pueda leerlo, que ustedes digan, ah, sí, las personas es de una fácil lectura, porque si ustedes ponen tipografías demasiado complicadas, pues finalmente van a perder como la oportunidad de que las personas conozcan lo que ustedes quieren compartir. Y finalmente, pues el tema de la distribución y es el hecho también de las jerarquías que me da paso aquí también para hablar de los últimos 2 conceptos. Por un lado es la distribución. Para trabajar dentro de un diseño es importante que ustedes consideren que los elementos que metan, ya sea imagen o texto, puedan tener una distribución diferente a que sea la típica, por ejemplo, dentro de cómo se tiene concebido dentro de un archivo de Word, que la lectura es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces ya muchas veces uno dice, ah, no, es que tiene que la lectura ir de arriba hacia abajo, pero no. El diseño lo que nos permite es poder manejar y jugar con el espacio. Entonces, en este ejemplo que les traigo acá la lectura no está de arriba a abajo, de izquierda a derecha, sino que nos estamos dando cuenta que la distribución de la información está en una fotografía, en el título que está en la parte de abajo y en un texto complementario que está en la parte derecha. Entonces, la recomendación es que traten de jugar un poco con la información que tienen y que no traten de saturar tanto, digamos que las piezas, por decirlo así. ¿En qué sentido? En que recomendable siempre que dentro de una pieza gráfica que estemos trabajando no tenga máximo de 30 a 40 palabras, porque ya después se puede llegar a ver muy saturado. Entonces, como un tip ahí que les doy, que todas las piezas que tengan no tengan un máximo de 30 a 40 palabras. ¿Listo? Y por otro lado, el tema de la proporción es que no siempre manejen como el mismo tamaño para la información que están utilizando. Sí, y aquí está relacionado también un poco con el tema de la jerarquía en la información. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes quieren que las personas vean primero? Y cómo quieren que se complemente con el resto de información que tienen. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí el ejemplo que les traigo es que aquí es una pieza en donde vemos que año 2050 es lo que queremos que de primerazo las personas vean y cómo se complementa con el texto que dice sobrevivimos si hablaba de un mal coronado. Esto es de un podcast de uno de los medios que desarrolló, que fue Sabambú, y que lo promocionamos a través de las redes de la otra juventud. Entonces, es importante que no se queden siempre en que todo tiene que estar del mismo tamaño, sino que cómo quieren que las personas vayan construyendo y viendo su pieza, ¿sí? Entonces, quiero que primero lo más grande que vean sea el titular que diga año 2050. Entonces, ya cuando las personas digan, uy, pero año 2050, eso falta mucho, ¿y por qué? Y ya empiezan a hacer el resto de lectura de la pieza que están desarrollando. ¿Listo? Esto es como, básicamente, como esos tips que yo quería compartir con ustedes. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, me la hagan, porque lo que voy a pasar a hacer ahorita es, digamos que compartirles cuál es la forma correcta en la que tienen que hacer el uso de los logotipos y de los colores y de las tipografías dentro de una pieza con la aplicación de PowerPoint. ¿Listo? Entonces, voy a dar este espacio, porfa, para que me digan si tienen alguna pregunta o inquietud, o pues daré paso a mostrarles cómo podemos desarrollar una pieza con PowerPoint, que es una herramienta tan básica, pero que igual nos puede funcionar perfectamente para trabajar. ¿Listo? ¿Recomiendas alguna web para conseguir más tips y recomendaciones para la creación de este tipo de contenidos? Esa es una pregunta muy interesante y gracias por hacerla. Y es que a veces, muchas veces cuando nosotros estamos como construyendo alguna pieza, pero nos sentimos bloqueados, como por decirlo, pues que no sé cómo hacerla. Es importante que siempre busquemos referentes, ¿sí? Y los referentes los podemos buscar. Hay una que yo recomiendo que es Pinterest. Es allí, pues ustedes pueden encontrar muchos o diversos tipos. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. Pinterest es una muy buena página
a ver, flyer, voy a poner aquí. Entonces, miren que yo escribí flyer y aparece una gran cantidad de referentes que nosotros podemos utilizar pues para hacer nuestros diseños. Entonces, miren, esto me llama la atención. Entonces, ustedes ya pueden empezar a construir su idea a partir de los ejemplos que tengan dentro de la aplicación que estén pues consultando. Otra que también ustedes pueden compartir y si quieren yo pues ahorita les envío como una lista. Otra que se llama Behance, en donde pues es una plataforma de diseñadores, en donde ustedes también pueden encontrar como diferentes tipos de ejemplos, ya pueden ser de ilustraciones, como pueden ver acá, pueden encontrar también de manejo de marca, por si de pronto quieren crear como algún tipo de identidad para una organización o para un proyecto que estén desarrollando. Esa es otra que yo les recomiendo, que les puede servir como algún tipo de referente, ¿listo? ¿Qué es lo más importante que hace un diseñador gráfico? ¿Existe el diseño activista? Pues, bueno, digamos que en el momento, pues hablo desde la experiencia, cuando uno está trabajando en diseño, a uno normalmente le hacen pensar que el diseño funciona únicamente para productos y para la publicidad comercial, pero yo me he dado cuenta en el trabajo que el diseño puede aplicarse para cualquier cosa que nosotros querramos. Lo importante es aplicar esos conceptos básicos. ¿Sí? El diseño activista, me corriges, Elizabeth, o me complementas, es de pronto si tú lo tienes pensado como respecto a una causa, por decirlo así, no es respecto a un producto, sino respecto como a generar comunicación en relación a una causa, y eso es más que todo, es en la aplicación del concepto que queremos dar. Sí, el diseño gráfico tiene unas bases, y de ahí pues ya nosotros podemos empezar a experimentar lo que querramos. ¿Listo? Entonces pues ya depende también de lo que quiera trabajar cada persona con el diseño y pues asimismo hay una infinidad de opciones y oportunidades que podemos aprovechar pues para enviar el mensaje correctamente. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, voy a empezar a desarrollar el ejemplo con PowerPoint para que sepamos que puede ser la herramienta más sencilla, pero igual con la herramienta más básica podemos trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se maneja la publicidad en la emisora? Digamos que en este caso, pues la publicidad, pues hay muchas maneras de hacer publicidad. Puede ser la publicidad sonora, publicidad audiovisual o publicidad gráfica, pero básicamente es si ustedes construyen un manual como organización, y eso es algo que yo les recomiendo mucho a todas las organizaciones y medios que están presentes, es que ustedes construyan un manual gráfico, como por ejemplo en este momento lo tenemos con Somos Enlace. Y ya una vez ustedes tengan como ese manual, ustedes de ahí van a poder partir, pero lo que les va a permitir ese manual es crear una identidad del proyecto, de la emisora o de la organización que tienen. ¿Sí? Mientras ustedes no tengan como una línea base de dónde partir, pues las personas nunca van a saber cómo identificar la organización, sino que no, pues es que es, o sea, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier color, puede ser cualquier tipografía. Mientras que si nosotros ya le empezamos a dar una línea a la organización o emisora que estemos trabajando, pues ya de ahí en adelante será sencillamente replicar esos conceptos básicos y lineamientos y empezar pues ya a experimentar con el diseño. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a empezar acá con el ejemplo y me gustaría que, pues, si tienen la oportunidad de hacer el ejercicio conmigo, pues les invito para que todos sepamos que incluso con PowerPoint podemos hacer un diseño bonito. ¿Listo? No se necesita de Illustrator, no se necesita de una gran plataforma. Con PowerPoint podemos hacerlo en la medida que apliquemos bien los conceptos. ¿Listo? Entonces muchos van a decir, pero es que PowerPoint, miren que acá es horizontal y, por ejemplo, nosotros para Instagram manejamos formato cuadrado. No se preocupen, PowerPoint permite como acomodar la página pues para el formato que queramos manejar. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es que nos dirigimos acá a diseño y en diseño nos vamos a tamaño de diapositiva. En tamaño de diapositiva, pues acá nos permitirá, los maneja en centímetros, pero eso no es algo grave. Entonces, en este caso voy a hacer una propuesta para Instagram.
en donde la dimensión va a ser de 20 centímetros por 20 centímetros. Entonces, aquí lo que hacemos es asegurar el ajuste y aquí miren que ya me va a aparecer el formato en cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una pieza en relación al último artículo que sacó Somos Enlace, en relación de tips para el cuidado de familiares que tengan COVID y se encuentran en el hogar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra mesa de trabajo y vamos a empezar a utilizar los colores pues de Somos Enlace. ¿Listo? Entonces, regálenme un momento. Aquí tenemos nuestro manual. Y aquí ustedes pueden identificar que hay unos colores y unos códigos de color que estos son los que vamos a utilizar para nuestras piezas. Entonces aquí voy a utilizar el verde de fondo. Entonces el código es 171-204-62. Entonces me voy al fondo y digo que quiero un color en particular y aquí lo puedo personalizar. Entonces, ¿cuál es? 85, 161, entonces 85, 161, 118, mentiras, 71, perdón, voy a utilizar el clarito, 171, 204, 62. Y miren que aquí ya automáticamente me va a generar el color verde de Somos Enlace, ¿sí? Por eso es que nosotros les compartimos los códigos de color, porque eso es lo que les va a permitir mantener la identidad de Somos Enlace, ¿listo? Se escucha muy entrecortado. Entonces, ¿me confirman si ya se escucha un poquito mejor? Pues Laura, yo sí te escucho bien, yo creo que de pronto es la señal de Lady, sí, ahí estamos escuchando bien. Listo, vale. Entonces acá preguntaban, ¿cualquier medida se permite para una imagen que va a Instagram y a Facebook? No cualquier medida, ¿sí? Instagram generalmente se maneja en formato cuadrado, ¿sí? Uno pues suele utilizarlo en píxeles, que es 800 por 800, pero en este caso puede funcionar perfectamente y es que yo lo estoy manejando de 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que si pueden estandarizar un formato, lo hagan. Y Facebook e Instagram pueden funcionar bajo el formato cuadrado. Entonces acá pueden hacerlo con el formato cuadrado, que es de 20 centímetros por 20 centímetros. Entonces, como les mencionaba, voy a utilizar de referente el artículo que sacamos de cómo debe ser el cuidado en casa para un familiar con COVID. Ese va a ser el titular de nuestra pieza. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es insertar un cuadro de texto en PowerPoint y pegamos el texto que queremos tener. Entonces, miren que acá me apareció por automático en la tipografía Calibri, pero recordemos que la tipografía para titulares es Montserrat. ¿Listo? Entonces aquí pues ya nos damos cuenta que ya nos cambió a la tipografía de Montserrat. Importante, usemos siempre los colores de Somos Enlace, tanto para tipografías como para fondos, como para todo lo que usemos. ¿Listo? Entonces aquí, y porque me he dado cuenta de pronto algunas piezas que han desarrollado es que utilizan el fondo amarillo, pero la tipografía la utilizan negra, ¿sí? Y esto pues no está como tal respondiendo a la línea gráfica de Somos Enlace. Entonces, dentro de los tips que yo les había mencionado es que siempre es importante el contraste, ¿listo? Y en este caso, el contraste, y como yo les mencionaba, es que tratemos de siempre generar una buena lectura entre un claro oscuro, ¿listo? En este caso, vamos a utilizar para generar una buena combinación el azul de Somos Enlace. Entonces, el código es 2848113, ¿sí? Y si ustedes utilizan esos códigos, siempre les va a funcionar y va a aplicar el color del manual. Si ustedes respetan esos códigos y lo copian tal cual, créanme y les garantizo que así va a funcionar. ¿Listo? Entonces yo digo, quiero agregarle un cuadrito aquí para que haga la diferencia del texto. Entonces sencillamente lo que hago es poner un cuadrito para que nos empiece a hacer como la distribución, que era lo que yo les decía que era importante. ¿Listo? Entonces decir, no, es que quiero agregar una forma para que no se vea tan plano.
puede hacerse perfectamente. Y nuevamente recordando, utilicemos los colores de Somos Enlace. ¿Listo? Entonces aquí ya nos damos cuenta que tenemos una forma diferente que está saliendo de lo tradicional dentro de la pieza. Y si quieren agregar una ilustración de Somos Enlace, de las que les compartimos, o incluso de las anteriores, pueden hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar, a ver, ¿cuál de todas las ilustraciones? Veamos, no sé, cualquiera. Esta, por ejemplo. Pero pues siempre tratemos como de utilizar ilustraciones que sean bien acordes al trabajo que estamos haciendo, ¿listo? A ver, yo había visto una chévere por acá. A ver, a ver, a ver. Esta. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es ubicarla dentro de, y ya estamos viendo cómo se empieza a componer nuestra pieza. ¿Listo? Ahora vamos a poner la información clave dentro de la pieza que queremos construir. Y esa información la vamos a sacar de aquí, de nuestro artículo. Entonces vamos a poner esto. ¿Listo? Recuerden, siempre es importante respetar las tipografías y los colores. Entonces, como recordemos, la tipografía para los textos de Somos Enlace es la Roboto. ¿Listo? Entonces, aquí podemos dar cuenta que esta es la tipografía para los textos. Recuerden, utilizar siempre los colores de Somos Enlace. Aquí vamos a otra vez utilizar el azulito. Y un tip que yo les doy aquí es que, por ejemplo, cuando son textos, pero es importante siempre resaltar las palabras clave que nosotros queremos que las personas se lleven de primerazo en el texto que estamos utilizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, si te diagnosticaron con COVID-19, otra información que queremos resaltar es atender estas recomendaciones para evitar contagiar. ¿Listo? Y aquí nosotros ya estamos resaltando como conceptos clave que queremos que las personas ya se lleven en la mente. ¿Listo? Entonces ya con eso, pues nosotros ya sabemos y ya tenemos presente esos conceptos que queremos utilizar. ¿Listo? Dentro de las nuevas recomendaciones que nosotros les dábamos es que siempre y en toda pieza que desarrollen se pongan los logos tanto de la organización que está desarrollando la pieza como pues de las organizaciones que estamos apoyando pues todo este tema de la red y pues del asesoramiento y de los talleres, ¿listo? Entonces, yo les recomiendo que siempre utilicen una pata dentro de las piezas y que ya ustedes creen esa pata, eso ya les va a servir a ustedes como plantilla para las piezas que vayan a desarrollar de aquí en adelante para Somos Enlace. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner, por un lado, tienen que ser 4 logos los que tienen que aparecer mínimo dentro de las piezas que ustedes estén desarrollando. Por un lado, es el logo de UNICEF, que pues es una de las organizaciones que nos está apoyando. La ponemos aquí. Otro de los logos que debe aparecer es el de Somos Enlace, pues precisamente porque hace relación a la red en la cual todos estamos trabajando. Por otro lado, importante y no olvidar que aparezca el logo de la otra juventud, pues porque por un lado UNICEF nos está apoyando en una parte con los recursos y algunas charlas temáticas, pero pues desde la otra fundación también se está apoyando en todos estos talleres técnicos y asesoramientos que les estamos brindando y pues para la otra fundación, para la otra juventud, tanto para UNICEF, tanto para ustedes, nos parece sumamente importante dar el reconocimiento a la organización y a las organizaciones pues que están participando de este proceso, ¿listo? Y finalmente tiene que aparecer, vamos a poner el logo de su organización, entonces aquí vamos a poner ejemplo, el logo de Salto Ángel, ¿listo? Y aquí pues ya sencillamente lo ponen y aquí esta pata ustedes ya la van a poder utilizar para todas las piezas que vayan a desarrollar en relación a la estrategia de Somos Enlace. Entonces miren que aquí ya tenemos una pieza para Instagram, ¿sí? Y ahí podemos replicarlo de 1000 maneras, ¿listo? Entonces vamos a hacer un carrusel para Instagram, por ejemplo. Entonces vamos a aplicar la misma dinámica. Vamos a poner
en el fondo, en formato de fondo, que sea azulito, el azul de Somos Enlace. Miren que, por ejemplo, si ustedes en PowerPoint ya tienen la plantilla, lo único que tienen que hacer es pegarla y ya automáticamente pues ya les va a quedar ahí guardada. ¿Listo? Entonces, recuerden que hay como varios insumos que pueden utilizar de Somos Enlace, pues para que de pronto no se queden solo en la parte plana, pueden utilizar los gráficos que se les compartió dentro del manual. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esto acá. Aquí podemos crear una piecita. Recuerden el tema de que la lectura no tiene que ser siempre de arriba a abajo, sino que, por ejemplo, aquí lo que queremos es dar uno de los tips. Entonces, nuevamente voy a estar insistiendo todo el tiempo, pues, en que hagamos uso siempre de los colores de Somos Enlace. Entonces, aquí vamos a utilizar, por ejemplo, el amarillo, en donde es 254, en el RGB, 254, 203 y 3. Y miren que aquí ya automáticamente me dio el color. Recordemos utilizar la tipografía. Esta es la Montserrat. Y voy a complementarla con el texto, con uno de los tips. Vamos a sacarla de acá de la página. Entonces, instálate en una habitación individual, ventilada, que tenga unas condiciones sanitarias favorables. Entonces, miren lo bueno y lo interesante de tener un manual. Es que ya tenemos una base, no vamos a tener que pensar, pucha, pero entonces, ¿qué tipografía uso? Ya la tenemos. Sí, es sencillamente aplicarla de todas las maneras que querramos, pero utilizando esos conceptos básicos. Entonces, acá ustedes pueden incluso utilizar también las ilustraciones. Entonces, vamos a usar otra ilustración. Vayamos acá. Veamos. Este. ¿Listo? Y aquí, pues ya nosotros ya tenemos otra pieza, ¿sí? Otra pieza para nuestro carrusel. Y miren lo fácil que es utilizarla. Puede ser cualquier aplicación, cualquier herramienta, lo que les digo, cualquiera. Pero en la medida que hagamos un buen uso del manual, de los colores, miren que una de las recomendaciones que yo les daba es que siempre procuremos que haya tanto legibilidad en el texto como que haya un buen contraste. Y aquí también estamos haciendo un buen contraste. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un color oscuro de fondo y unos colores claros en los textos, ¿sí? Porque si, por ejemplo, no sé, yo utilizara un verde así oscuro, si se dan cuenta cómo cambia la lectura y ya no es tan atractiva para las personas. Entonces, por eso siempre es importante que utilicemos los colores de Somos Enlace para dar pues una buena también lectura de la información que estamos brindando. Sí, yo he visto, por ejemplo, y voy a dar un último ejemplo acá, de que hay algunas emisoras y algunas organizaciones que han hecho algunos podcasts, ¿sí? Y que incluso de pronto ustedes quieren utilizarlo en una de sus plataformas, pues también pueden hacer una pieza de promoción pues de ese podcast. Incluso pueden hacerlo también con fotografías. Entonces vamos acá a poner el ejemplo. Esta es la fotografía que queremos usar de fondo, ¿sí? Y queremos, por ejemplo, que así sea esa fotografía, queremos que tenga uno de los colores de Somos Enlace. Entonces pongamos ejemplo el amarillito. Y aquí podemos jugar con la transparencia de la forma. Entonces, miren que aquí podemos jugar con las fotografías para que no nos quedemos solamente en las ilustraciones, pero igual estamos utilizando los colores básicos del manual, ¿sí? Perdón. Entonces, recordemos eso. En la medida que utilicemos eso en manual, podemos hacer y deshacer todo lo que queramos manteniendo esas líneas base. Entonces, es, por ejemplo, sobre un podcast, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente, vamos aquí, vamos a decir es un podcast. Lo mismo, es que ya es un punto donde ustedes sencillamente van a tener que aplicar lo básico y ya está como la creatividad, como bien mencionaban ahorita, la creatividad de cada persona. Entonces aquí
miren que podemos jugar con, entonces aquí ya creamos un recuadro y que nuestro podcast se va a llamar, no sé, a ver, historias de las comunidades indígenas. Entonces aquí podemos, como es un texto, podemos utilizar la Roboto Slab, ¿listo? Y aquí lo que hacemos es, pues, es utilizar la tipografía base que tenemos e incluso lo que yo les decía, resaltemos siempre las palabras clave. Esto es algo sumamente ganador dentro de las piezas gráficas y es porque ya le estamos mandando un mensaje inicial y clave a las personas. Y aquí ya ustedes pueden empezar a jugar. Si quieren meter formas, si quieren meter líneas, si quieren meter círculos, o sea, ya está como a la libertad. PowerPoint, que es una herramienta tan básica y tan sencilla, miren cómo les permite tener líneas puntudas, pueden jugar con el grosor de esas líneas, por ejemplo, y pues también pueden, si quieren, complementarlo entre fotografías e ilustraciones, eh, con las fotografías que ustedes tengan y que tomen desde sus territorios y que pueden incluso también complementarlo con las ilustraciones que nosotros les hemos suministrado. Entonces aquí, por ejemplo, voy a utilizar este. Entonces miren que aquí pasa algo interesante y es que el amarillo del radio se está perdiendo con el amarillo del fondo. Entonces ahí es donde debemos tener, uy, bueno, puede que el fondo en estos momentos no me esté funcionando tanto. Entonces podemos cambiarlo. Vamos a cambiarlo por el fondo el naranja. Entonces vamos a cambiar acá, en diseño, en fondo, aquí le vamos a dar en más colores, el mismo procedimiento de que nosotros podemos personalizar nuestros colores, entonces con el de los códigos del manual, 249, 130 y 34. ¿Listo? Y entonces aquí ya podemos decir, bueno, no queremos que tenga tanta transparencia. Y miren ahora cómo ya se denota y se muestra. Y podemos entender la ilustración de la radio, estamos teniendo una buena lectura del texto de historias de las comunidades indígenas y estamos teniendo una buena lectura del titular, pues, de que es nuestro podcast. Si queremos agregarle más información, pues podemos hacerlo, pero lo que yo les digo, y es como que procuremos que la información y la cantidad de palabras que hayan dentro de las piezas no sean más allá de 30, 40. Y miren que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 10 palabras. Y ahí ya estamos mandando una información. ¿Por qué? Porque es que cuando son bloques de texto tan largos, a las personas muchas veces no les termine pareciendo tan atractivo. ¿Sí? Entonces, por eso yo les recomiendo que la cantidad máxima de caracteres sean, yo les recomiendo que sean de 30. Si de pronto ya es porque es necesario, máximo 40, pero que no se pase de ese rango. Y así pues ya van a terminar siendo piezas atractivas pues para nuestras redes sociales. Y dense cuenta cómo siguiendo el manual ya nosotros sencillamente replicamos y podemos crear mucha cantidad y diferente inmensidad de piezas utilizando esos conceptos base. ¿Listo? Importantísimo, importantísimo, siempre creen la pata y eso ya sencillamente tienen que copiar y pegarlo en todas las piezas. Esto porque es importante para nosotros como la otra juventud y UNICEF reconocer a todas las organizaciones que están haciendo parte. En este caso, pues recomendable estos 4 logos, importante siempre mencionar a la red, mencionar a la otra juventud, a UNICEF y a la organización o medio que esté produciendo la pieza en ese momento. ¿Listo? Una vez nosotros ya tengamos nuestras piezas, ya dijimos nos parece bonito, nos gusta, entonces sencillamente lo que hacemos es guardar y PowerPoint nos da la opción de poder guardar nuestras piezas en JPG, porque a veces es el miedo como no, pero es que es PowerPoint, ¿cómo vamos a exportarle en algo diferente? Se puede. Entonces miren que acá formato de intercambio archivos JPG, tips de cuidado. Vamos a llamar a nuestra... Entonces aquí nos da la opción que deseamos exportar todas las diapositivas que creamos. Y listo, ya, automáticamente se va a crear. Entonces
aquí nos vamos a dirigir a nuestro taller, nuestra carpeta de taller de diseño, y miren que ya quedaron exportadas las piezas. Y eso perfectamente nos podría servir para un carrusel. ¿Listo? Esa era como la recomendación que quería darles. Miren que en todos aparecen la pata que les he recomendado muchísimo. Y ya, o sea, ya es aplicar los conceptos, aplicar las texturas, ilustraciones, todos los insumos que les compartimos aquí se encuentran. Y es importantísimo, y es algo que les recomendamos mucho, los logos. No olviden los logos, ¿sí? Porque pues así también damos visibilidad a quienes están participando y pues también organizando pues todo este proyecto. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, no, sí, yo creo que brevemente pasar a las preguntas porque en 10 minutos tenemos nuestro taller de, audiovisual. Listo. Nos pasamos 20 minutos, entonces quien tenga preguntas, pues bueno, rápidamente las vamos atendiendo. Sí quedó todo claro. Con el Jonathan, dale. Te escuchamos, Jonathan. Bueno. Bueno, Jonathan, no te oímos. Bueno, pues nada, como pues para poder ya pues darles también un tiempito de receso, yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes la tengan pues también pues muy presente y pues ya como creo que manifestarles que con cualquier herramienta pueden hacer un buen diseño. Lo único es que tienen que siempre tener en cuenta estos conceptos básicos y ya ahí de ahí en adelante, créanme que van a poder sacar piezas muy bonitas y muy interesantes. ¿Listo? Y pues por último, recordarles lo de los logos. Sí, Jonathan, ya te escuchamos. Qué pena que no sabía con qué micrófono estaba. Laura, no, es una pregunta que ya había hecho hace tiempo y es en cuanto a si en algún momento han contemplado de las organizaciones puedan entrelazar al manual de Somos Enlace como una forma de articular y darle identidad territorial a cada creación, dado que pues de alguna manera, por lo menos aquí en Arauca, habemos 3 organizaciones con Somos Enlace y nos parece interesante poder diversificar la creación desde cada organización. Bueno, digamos que en este caso yo entiendo como que cada organización quiere darle como su identidad y esa identidad pueden hacerla a través de experimentando con texturas, experimentando con fotografías, pero digamos que en este caso como somos tantas organizaciones las que estamos trabajando para el proyecto, y lo que les mencionaba ahorita es que sí, y es importante siempre que se construya una identidad gráfica y una identidad incluso audiovisual. ¿Sí? Entonces, si digamos empezamos a hacer uso como de otros colores, de otras tipografías, lo que vamos a hacer es perder la identidad de la red, ¿sí? Por eso es súper importante que usen como el manual con esas cosas básicas de colores y ya después ustedes pueden meterle como todo el diseño, formas, figuras que deseen, pero manteniendo como esas líneas base que les compartimos a ustedes como manual para que entendamos que cada pieza que estemos desarrollando en relación con la red hacen parte de la red, ¿sí? Porque sí, lo que les digo, si utilizamos otros colores y otras tipografías, pues estamos perdiendo la identidad de Somos Enlace. Dale, Laura, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más le gustaría comentar? ¿O podríamos ya dar por terminada la sesión? Buen día, Laura. Sí, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que yo estoy de voluntaria acá en la radio campesina de INSA y yo realicé una infografía
pero pues antes de este tema, ¿cierto? No tenía como tan claro el tema, pues que tú dices de la tipografía, de los colores, creo que sí los utilicé. Ujú. No exacto con los códigos que tú dices, pero pues bueno, creo que pues más o menos se acercaron, porque no tenía claros estos conceptos, ¿no? Del diseño gráfico. Entonces, pues agradecerte, fue muy clara la charla. Y mi pregunta sería, eh, si digamos esa infografía la podríamos presentar como un producto o si digamos al no tener esos, pues los parámetros que son, pues no sé, se perdería como el este o no sería válido o de pronto no podríamos presentarla, no, esa sería mi pregunta. Pues digamos que nosotros, pues ya dentro de la fase de Somos Enlace, pues ya hay muchos productos que se han venido desarrollando. Hay algunas personas y algunas organizaciones que poco a poco, digamos que a lo largo de estos meses se han ido acercando. Eh, pero digamos que en el caso ahorita, no sé si ustedes se han dado cuenta que dentro de las redes de la otra juventud hemos propendido también por visibilizar los productos que ustedes están haciendo. Pero algo que sí es importante mencionarlos es que el criterio que nosotros usamos para poder seleccionar esos productos es que cumplan con el manual gráfico de Somos Enlace, ¿sí? Entonces, pues es recomendable utilicen esto de línea base y pues eso también nos va a permitir porque estos productos vamos a subirlos a la página web, pero pues van a priorizar principalmente los que cumplan en la mayoría estas recomendaciones que les damos dentro del manual. ¿Listo? Entonces, pues digamos que en este caso, pues sería como si pueden ajustar esa pieza y pues digamos que tratando de acomodar el tema de pronto de la tipografía, lo de los logos, y así pues va a ser también muchísimo más fácil que puedan también aparecer dentro de las redes pues de la fundación y de la página de la red como tal. Vale, vale, Laura, muchas gracias. Listo. A ti. Listo, entonces pues ya creo que eso sería todo por esta charla. Agradecerles mucho por su atención. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, recuerden que vamos a tener asesorías en donde la idea es poder seguir fortaleciendo y de pronto mejorando esos detalles en la producción gráfica, pues para que poco a poco sea mucho más consolidada la red de Somos Enlace. ¿Listo? Esto es todo por esta Muchas charla. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Lau. Creo que, bueno, esta información ha sido muy pertinente, muy importante, muy clara. Y bueno, hoy tuvimos el lujo de contar contigo como coordinadora de todo el equipo de comunicaciones. Entonces, valoramos y agradecemos toda esta información. Como tú lo dices, vamos a tener desde hoy abierto el enlace para la inscripción de asesorías hasta el lunes después del consejo de redacción. Asesorías técnicas en términos de producción radial, audiovisual y gráfica y pues el apoyo en redes sociales. Entonces agradecerte, les voy a dar unos 5 minuticos, ¿les parece? Les espero a las 10:35 en el otro enlace que les puse en el grupo, en el que vamos a estar con el compañero Mateo para nuestro primer taller de producción audiovisual. Entonces, vayan, descansen, caminen, tomen agüita y los esperamos en 7 minutos a las 10:35. Muchas gracias, Lau. Listo, ustedes, no sé si la lista de asistencia, Miguel, la damos ahorita o... Sí, bueno, yo pensaba compartirlas como iniciando en el otro, pero si quieren Ah, aquí listo. antes de que se vayan de una vez, para que lo que es cierto, para no, aunque los dos son técnicos, los dos talleres, aquí diferenciémoslo. Entonces aquí mismo, asistencia, aquí mismo se los voy a compartir. Ahí ya en ese pueden llenar su asistencia de este taller, porque ahorita en el taller audiovisual llenamos otro, ¿vale? Recuerden, los datos son obligatorios, los datos personales de asistencia y la parte final que es de valoración es voluntaria. Quien quiera opinar allí, pues recibir. Nuevamente, muchas gracias, Laura. Bueno, ustedes por recibir esta charla, que estén muy bien. Vale, nos vemos en 5 minutos en la otra sala. Abrazos. Sí, claro, Francisco, todas las presentaciones, incluso la presentación quedó grabada en video